KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 12 de abril, un día en el que, acaban de escuchar al doctor Ortega cómo va a ser ese proceso de vacunación. Segunda dosis al circuito 88. Vamos a entrar en nuevos circuitos electorales para esta vacunación. Una semana también en el que sigue el diálogo de la Caja del Seguro Social. Hay una propuesta por parte de que se incluya a la OIT para este diálogo. Bueno, Guillermo Lasso es el presidente electo de Ecuador. Ayer, Andrés Araúz aceptó su derrota. Con esta pierde el correísmo en este país andino. Al lado, en Perú, Pedro Castillo, un dirigente magisterial, que manejó la huelga docente de 2017, es el quien va de la delantera, seguido de Keiko Fujimori. Bueno, don José ahora va a explicar cómo está la situación en Perú y cómo son los números en este país de 19 candidatos. La división del Congreso es realmente de risa, para no decir de llorar. Bueno, en Bolivia pasó lo que tenía que pasar. Se asienta el poder de el MAS, el partido del presidente Arce y de Evo Morales. Don José. Buenos días, Fernando. Don José. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Mucho que contarles para que usted le llene toda su mochila su de información y tome las decisiones que crea necesarias. Le voy a contar una historia que desde ayer me está escribiendo desde Uruguay y se la cuento para que usted vea que esto del COVID, mire lo que ha generado. Uruguay, cuyo presidente es el señor de la Calle, ayer hacen una conferencia de prensa y los activistas antitabaco han puesto una denuncia global. Fíjese esto, y grave este nombre, Nicolás Herrera. Es uno de los 3 hombres que se mencionan, amigo del presidente, como uno de los que intervino para que Uruguay tuviera vacunas. ¿Y usted sabe quién es Nicolás Herrera? Nicolás Herrera es el abogado, miembro de una firma de abogados que sirvió como el defensor de Philip Morris en la demanda que Philip Morris presentó contra el gobierno de Tavares por el decreto en la que se prohibía la comercialización del tabaco caliente en cualquiera de sus formas. El vapeo. El vapeo, todo. Entonces, el presidente 7 días antes que se hiciera este anuncio, baja y elimina el presidente, no el Ministerio de Salud, el presidente por su propia decisión, elimina esta resolución y 7 días aparece después este señor Herrera en una mesa en donde el presidente dice que estos hombres, entre ellos el señor Herrera, ayudaron a Uruguay a conseguir las vacunas. Ahora usted se pregunta, ¿qué hace la Philip Morris detrás de conseguirle vacunas a Ecuador? Pero ¿qué había logrado ya? La derogatoria del acuerdo que impide la comercialización de una forma de matar a la gente. En Panamá, ojo, porque lo que dicen las organizaciones internacionales antitabaco del mundo es que se lo iban a aplicar a Panamá. Ojo, señor ministro Sucre, señor presidente. Se han creado organizaciones no gubernamentales interesadas en decir que el tabaco calentado es lo máximo, que no produce nada. Y quiere meterlo ahora. Hay una presión sobre esto. Ojo con lo que está ocurriendo, porque está probado que el uso del tabaco y el tabaco calentado es un problema de salud pública y que incluso en medio del COVID es un crimen lo que está pasando. Esto es un escándalo en Uruguay. Entre otras cosas, eso está ocurriendo desde ayer a velocidad supersónica. En un debate, las tabacaleras a nosotros nos han puesto 5 demandas aquí, y todas las han perdido. Todas las han perdido, ¿no? Ojo, señor ministro Sucre, con lo que está ocurriendo, préstele atención a lo que está pasando en Uruguay y el escándalo que se ha generado por esto. Estos no son niños de teta. Bien. Le cuento, sin duda alguna América Latina, aparte de esto, ayer fue, un día de contener la respiración. Un día de noticias internacionales. Le doy los resultados. Primero,
Ecuador, con el 98% de las actas escrutadas, de las cuales, de ese 98%, hay 94% que no han sido contestadas, o sea, que están limpias, que no hay ningún problema. Y hay un 4.1% de actas que son que tienen que volver a revisarse. Y habrá alguna diferencia de votos, pero con el 98%, con esta salvedad que le estoy diciendo, oficialmente, recuerda que aquí ayer nada más que había una sola elección. Guillermo Lasso se alzaría con la presidencia con el 52,5% y Andrés Arauz quedaría con el 47,5%. Ya Arauz reconoció su derrota. De manera que ya hay un presidente electo en Ecuador. Esta es la primera derrota que el correísmo recibe en los últimos 14 años. Recuerde que hubo los 10 años de Correa, los años estos del señor Lenín Moreno, ¿no? Y ahora Lasso, que con el grupo de socialdemócratas cristianos logra la victoria. Se enfrenta sin duda alguna a una de las decisiones más grandes. Ayer me decía Santos de Moray que Blandón, esta no es la época de gobernar, esta es la época de ser oposición, porque gobernar con esta crisis es casi imposible. Lasso se enfrenta ya él dijo que él respetará los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, que aprieta a Ecuador por la misma cintura. ¿Y a quién aprieta? A los trabajadores, a los pobres, reduciendo los gastos. ¿Dónde? En salud pública. En el momento en que tenemos una situación como esta. Ahora, creo que los inversionistas, la posibilidad de Ecuador con Lasso tiene mejor camino que la opción del socialismo siglo XXI. Pero oficialmente, Lasso será el nuevo presidente con un reto enorme, una economía duramente golpeada, con un nivel alto de endeudamiento, con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional de gran peso y de gran problema, con una pandemia, con un sistema de salud público hecho desastre y con una atomización en la Cámara Legislativa. Atomización, donde el partido mayoritario en esa Cámara lo es el partido de Arauz, precisamente. Mire usted, y él es minoría. Es difícil gobernar en estas situaciones. De manera que a saludar al pueblo ecuatoriano, porque fue una votación, Fernando, sin mayores contratiempos. La verdad Anoche mismo la oposición, el que perdió, dijo, perdí y se acabó. Esa es la democracia. Un saludo al pueblo ecuatoriano por el ejemplo que nos dieron ayer. Bien. Y yo no sé si desearles a felicitar al señor Guillermo Lasso o decirle buen salto. Buen salto, Guillermo. Guillermo. Ahí está, Ecuador, un amigo nuestro, un usuario del canal, un país que invierte mucho en nuestro país, un país que nosotros lo tenemos como uno de nuestros aliados más importantes en Sudamérica. En otro país, un poquito más arriba, en Perú hubo elecciones ayer. Le doy la información que me da a ver, Fernando, se las tengo aquí, que me da el comercio. Fernando, con el 42,93%. Cerrada el conteo hasta este momento, el resultado es el siguiente. En primer lugar aparece el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, con el 16,029. Vamos redondeando, 16,03. En segundo lugar, Avanza País, con el doctor Hernando de Soto, economista, con el 13,775. Vamos a redondearlo a 3,76. En tercer lugar, Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, alias Porky. El de los Es un empresario que hay que estudiarlo. Con el 13,0%. Fuerza Popular de Keiko Fujimori con el 12,7%. Fíjese que la diferencia entre el segundo y tercero es apenas de 1%, con el 42%. Ahora le doy por qué le hablo de esto. El que aparecía en todas las encuestas en primer lugar, Johnny Lescano, con prácticamente 8,9%. 8,99%. Se está alejando del pelotón. Juntos Perú de Verónica Mendoza, que marcaba en segundo lugar, está en 7,9, redondeado. Alianza para el Progreso, este se copió de
con 5.9, 6%, y Victoria Nacional, se acuerda del futbolista George Forsyth con 6%, Podemos poner de Daniel Urriste 5.7% y lo demás fuera de la jugada. Ahora, le doy las cifras. Sí, el APRA desapareció como fuerza política en Perú. Sí, no estaba en el proceso. No estaba en el proceso. De acuerdo a las encuestas que hizo Ipsos, en el volumen total, el final de este conteo dará como ganador, en primer lugar, a Castillo con el 18,1% y a la señora Keiko Fujimori con el 14,1%. Pero oficialmente la señora Keiko Fujimori se encuentra en el cuarto lugar. Ella es del partido Fuerza Popular y Pedro Castillo es de Perú Libre. ¿Quiénes son estos dos que podrían ser los candidatos? Le cuento, antes de ir a esto. En el sondeo, con el conteo que va hasta ahora, en el Congreso peruano, habrá por lo menos 11 bancadas de 133. Hay un promedio de 12 o 13, porque son 133 congresistas. Y acuérdense que tumba en Perú pues, con 86. Usted tumba el presidente. Esto es como la Torre de Babel. ¿Quién puede gobernar con esa fragmentación? Y vaya a ver usted cada grupo que piensa. Cada cual tiene una solución salomónica para la crisis de Perú. Esa fragmentación llevada al Senado pone al partido de Castillo en segundo lugar y a Keiko Fujimori en segundo lugar. Con 13 diputados, mi querido 13 amigo. diputados. Hasta ahora. El 10%. ¿Qué está expresando esta votación en el hermano país de Perú? Lo que nosotros le veníamos diciendo. Fragmentación. Todavía pareciera ser que el candidato que marcaría en primer lugar en cualquiera de las opciones que se han manejado, bien sea el conteo oficial con el 47,2% o bien sea la encuesta que para la televisora nacional de América TV de Perú hizo Ipsos, que no es cualquier compañía de encuestas, estaría Castillo y Fujimori, o Castillo y el doctor Soto, o Castillo y el señor empresario Porqui. Porqui. Él se llama Rafael López. Y fíjese esto, ¿quién es este joven educador Castillo? Primero, como decía Fernando, él fue uno de los líderes docentes que estuvo en la huelga de 17. Su propuesta económica es una propuesta de centro izquierda, en donde él plantea que el Estado debe entrar a la economía como un productor más y tiene serias propuestas para el manejo de todo esto que es el uso de los recursos minerales de ese país. Recuerda que Perú ha sido uno de los grandes países donde se han dado grandes concesiones en la explotación minera, Fernando. Sí. Y además es un país duramente golpeado por la pandemia, duramente golpeado en la economía. Hay 11 millones nuevos de pobreza, de personas pobres en Perú. Todo lo que se avanzó durante 3 siglos desapareció. Se ha borrado del mapa. Entonces es un país fragmentado. Nosotros en el transcurso del día tendremos las cifras. Ahí puede pasar cualquier cosa. Todo pareciera indicar que ya tenemos uno. Pedro Castillo. Pedro Castillo podría ser que lo supere. Recuerda que yo creo que ya con el 47% lo que se puede mover es el segundo lugar. Creo que va a ser una confrontación entre el ala de centro izquierda y el ala de la derecha, quien quiera que sea el segundo. La señora Fujimori es una mujer de la línea de su papá. Entre otras cosas, ha dicho que si ella llega a ser presidenta, lo primero que hará es darle un indulto a su padre. Y que ella es de la línea dura. Su discurso está dirigido a las bases del Fujimorato, con un gran peso en ciertas regiones del interior del país. Por eso ella está por ahí peleando. Y con una gran capacidad de maniobra y de experiencia política, partidaria y electoral. Bueno, sobre eso les recomiendo la serie en Netflix, La Hora Final. Trata de cómo fue el trabajo de inteligencia para capturar a Abimael Guzmán.
al comandante Gonzalo allá en 1992. Así que para que vean cómo el Fujimorato, pues y por qué tiene ese peso en el interior, por lo que era Sendero Luminoso y por haber terminado una de las guerrillas más sanguinarias de todo el continente. Recuerda también que hubo elecciones en Bolivia, porque aquí nada más nos detenemos en 2 elecciones. En Bolivia hubo elecciones para 4 gobernadores, pero los resultados, recuerda que estas son elecciones locales, departamentales, en donde los resultados incluso ellos tienen hasta una semana para sacarla porque tienen un proceso incluso más largo de votación. Y de manera que los resultados preliminares no han salido todavía y lo tendremos y se lo daremos, pero independientemente de lo que pase en ese proceso de balotaje para gobernadores, sin duda alguna, de la fuerza, digamos, dominante en este momento en Bolivia, es el partido MAS, cuyo presidente Arce es el dirigente actual. No estaba en discusión el poder, ya él había ganado las elecciones no hace mucho, en noviembre, con el 54%, ratificando el peso político del MAS. Entonces queda ahora definido lo de Ecuador con Lazo, está por definirse. Como va a haber balotaje en Perú, básicamente la elección debía ser por ahí, por junio de este año. Pero la legislación peruana electoral dice que será 30 días después de que el Tribunal Electoral certifique los resultados de la primera vuelta. Supóngase que lo certifique este viernes, bueno, 30 días después será en junio. No, tendría que ser en finales de mayo. Por ahí. Depende, porque no va a ser tan fácil porque va a haber impugnaciones. Normalmente esto toma 15 días. Normalmente esto nos pone en mayo y sería por en junio. Por eso está establecido preliminarmente para junio, pero hay una norma legislativa en la legislación peruana que la pone 30 días después de la certificación oficial. ¿Qué es la certificación oficial? La publicación de los resultados después de haber atendido. Pero la gran pregunta es, ¿las segundas vueltas realmente son garantía de que uno vaya a elegir a alguien por el que tiene cierta afinidad? Es decir, las segundas vueltas tienen razón de ser. Para que el presidente llegue con mayoría, pero no, pero la mayoría realmente, lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, fíjese que Lazo quedó en la segunda vuelta por un punto después de una discutida y reñida confrontación entre el segundo y el tercero. Jaco Pérez y él. Y los indígenas todavía piensan que ellos debieron quedar de segundo. Entonces, con la diferencia quedó con 19%, claro, y 32% el otro, con esos niveles tan bajos, la segunda vuelta viene a confirmar, este es uno de los pocos casos en que el que queda de segundo gana la segunda vuelta. Este es uno de los pocos casos, normalmente se repite que el que quedó de primero gana. Bueno, aquí hay una diferencia porque el anticorreísmo era más fuerte en Ecuador que el candidato. Y la contienda fue pareja. O sea, en Ecuador las fuerzas dominantes son el correísmo y el neoliberalismo expresado en la dirección empresarial de Guayaquil. De Guayaquil, es decir, es una pelea entre Guayaquil y Quito. De Guayaquil y Quito. Y eso mantiene al país dividido y el Congreso es una expresión de la fragmentación política de la nación. Y acá en Perú la situación es, imagínense que el que más saca puede llegar a 18 nada más. Y hay un chorro de gente con 5, 2, 4, 6. Sí, que nada. Mire ese nivel de falta de seriedad. Que ya tiene 19 candidatos. 18, no le pongan 18, bueno. 18. Bien. Algunas otras cosas en el tapete para que usted vaya. Ese es nuestro continente. Y métele ahora a Brasil, sí, en medio de una creciente y desenfrenada situación con respecto al COVID. Fernando, si vamos a dar las cifras del COVID. Sí, vamos a empezar con el mundo. En el mundo hoy amanecemos con 136.981.111 casos totales, 2.964.147. Estamos ya llegando a los 3 millones de fallecidos. Ya hay 912.123 personas, 613 millones, perdón, 912.123
vacunados con 31.007.409 casos activos. Atención, la tasa de letalidad mundial es de 2.16. ¿Los Estados Unidos tiene cuánto? Estados Unidos amanece hoy con 31.918.549 casos totales, 575.829 fallecidos. Hay 6.857.369 casos activos. La mitad de ellos están en California. 1.80 de tasa de letalidad. Preste la atención a lo que está ocurriendo en Brasil. Brasil hoy 13.488.173 casos totales. Hay 353.437 casos, fallecidos. Hay 1.253.933 casos activos. Ayer solamente 37.669, hubo 1.820 muertos y hay 2.62% de tasa de letalidad. Y fíjate que la situación en Uruguay, además del escándalo este que le hablé, de las tabacaleras metidas en buscar vacunas. Yo pregunto qué hace una tabacalera buscándole vacunas. ¿Quién? El abogado de una tabacalera, que además fue al juicio y perdió. Sí. Preste la atención a lo que está ocurriendo en Colombia. Uruguay hoy tiene 144.642 casos activos, casos totales, perdón, de los cuales 32.903 son casos activos. Contra 4.200 de la República de Panamá. Y hay 1.462 fallecidos. Ayer hubo 48 en la República Oriental de Uruguay. Grave la situación en Uruguay, grave la situación en Brasil, por decirlo menos, en una crisis múltiple que el presidente Bolsonaro ni su ejército se dan cuenta que está ocurriendo. Sin embargo, la cantidad de muertos, la cantidad de daño que se está haciendo al país, la potencialidad de daño que puede hacer a otros países, de hecho, sí, ya lo está haciendo. En Venezuela la situación se ha complicado para el señor Maduro más de lo que ya está. En Colombia, en Perú, donde los servicios sanitarios, los servicios de prestación médica están colapsando. En Chile. Bueno, vamos a poner también, y ojo con Honduras. Honduras tiene poco menos de 10 millones de habitantes. Hoy amanece con 115.180 casos activos. Y el inicio también de una caravana hacia Estados Unidos, caravana humana, donde tienen que pasar por El Salvador, Guatemala y México. Es decir, un país con esta cantidad de casos activos. Pues, y en Chile, con personas trasladándose hacia un país. El COVID amenaza con sobrepasar el sistema sanitario, donde el 76% de los unidades de cuidados intensivos está bajo uso ya, en COVID. Fíjense, mientras eso está ocurriendo, en el mundo en general, y particularmente en los Estados Unidos, ocurren cosas importantes. Ayer el presidente Trump, este sábado, en una reunión privada que se hizo pública, su discurso, lanzó uno de los discursos más insultativos que uno puede recordar de un dirigente en su vida, llamando a el líder de la minoría republicana, el senador Mitch McConnell, HP. Opa. Era un HP. Y llamando en forma despótica, insultativa, a otros dirigentes dentro del Partido Republicano. Ayer se supo que él se negó a recibir, adivina quién, al representante Matt Gaetz. ¿Te acuerdas de él? El que está acusado o bajo investigación, que él ha negado, sobre uso sexual con una menor, y del uso de prostitutas que pagaban con fondos que no han explicado. Este joven que se encuentra, este joven representante de Florida, bueno, Trump, viendo el problema, no lo recibió. Y el presidente Biden, mientras tanto, se encuentra impulsando 3 cosas importantes en su país. Todo lo que tiene que ver con COVID. Los Estados Unidos alcanza la cifra de 183 millones de gente vacunada. Antes de los 100 días, el señor Biden va a llegar a los 200 millones en los Estados Unidos. Hay 21% de la población norteamericana con doble vacuna ya. Sí. Sin embargo, hay un resurgimiento del virus predominante. En la cepa, la variante predominante en los Estados Unidos en este momento es el de la variante inglesa y otras variantes propias de los Estados Unidos, y hay estados
en estado de alarma, a pesar de esta exitosa operación de vacuna que ha hecho el presidente de los Estados Unidos. También continúa la confrontación entre, hay una situación en Ucrania, el señor Putin sigue moviendo tropas, la gente dice que si Putin no está haciendo un bluff, se juega una carta muy dura para Ucrania, que representa una situación seria para Europa y los Estados Unidos. Y Putin está poniendo mucha presión sobre Ucrania. Preste la atención a esta crisis, a la crisis de Taiwán, a lo que está ocurriendo en Hong Kong, la tremenda situación de desastre, de los asesinatos que están ocurriendo en Myanmar, en Birmania, donde los militares ahora ya no se encargan de matar uno por uno, sino por decenas. Los militares ignoraron la situación de firmeza del pueblo birmano con respecto a la lucha por la libertad. Del hartazgo que tienen de ellos, es decir. Y de todos los militares, porque además quienes realmente dirigen la operación de corrupción en Birmania son los militares. Ellos son los dueños. Bien. Y termino con esta. La Unión Europea se encuentra enfrentada a varias cosas. A la incapacidad de ellos de poder tener negociaciones adecuadas para tener vacunas, y eso lo ha puesto a ellos, y todo este ataque contra AstraZeneca, hay una especie de ataque por todos lados. Todas las vacunas en general generan ciertos niveles de efectos secundarios, pero la campaña que hay contra AstraZeneca es terrible. Y ahora vienen otras campañas contra las vacunas rusas, la China, en fin, esto es parte de una guerra comercial. El presidente de los Estados Unidos se concentra en vacunar y terminar la vacunación para tener el 70% de inmunidad de rebaño. En la activación económica ya anda vendiendo su plan de activación y en una política exterior poniendo dos enemigos al frente, a Rusia y a China, la República Popular China, como elementos de unidad para el papel que juega los Estados Unidos. En Centroamérica tiene una campaña que no cuaja. Yo creo que los Estados Unidos, en ausencia de política hacia América Latina, no se ha dado cuenta que América Latina necesita más que una línea de 4.000 millones de dólares. 4.000 millones para Centroamérica se lo lleva cualquier país de eso en un santiamén en infraestructura. No se han dado cuenta que América Latina lo que requiere es una moratoria de deuda. Necesita también un mercado. Sí. Necesita una atención mucho más integral que lo que están dando ahora mismo en el mundo. Entonces, creo que si nosotros entendemos todas estas cosas, sabemos cómo actuar como país. A la vuelta vamos a hablar sobre COVID Panamá. Las cifras para nosotros son halagadoras. Le quiero decir mientras tanto, mire el informe de la OPS sobre Panamá. Es increíblemente bueno en términos de las cifras que da, porque son las cifras, las mismas que estamos nosotros aquí, presentados de otra perspectiva. Les recomiendo que lean el último informe de la OPS sobre Panamá. Yo no sé por qué el gobierno panameño no lo divulga. No divulga ese informe de la OPS. Uno de los informes más contundentes sobre cómo estamos nosotros en la pandemia, aparte de lo que nosotros decimos aquí. Toda la mañana vamos a hablar sobre todo este proceso de vacunación y una cosa de las cosas políticas que están ocurriendo en el país, en estos diálogos que no producen absolutamente nada.